En una habitación oscura y aterradora, Yeji llora de rodillas, afirmando que no merece todo esto porque no ha hecho nada malo. Una mujer misteriosa le dispara de repente a Yeji y lo arroja desde un avión, pero incluso con un agujero en la frente, Yeji abre los ojos. Todo comenzó hace 7 años. Yeji se dirige a una entrevista de trabajo en una empresa muy prestigiosa cuando de repente un hombre cruza una calle transitada y es atropellado. Yeji revisa al hombre, pero este muere mientras se aferra a su brazo, dejándolo muy afectado. Más tarde, durante la entrevista, Yeji todavía está experimentando su trauma y no puede responder correctamente, por lo que no consigue el trabajo. Yeji se gradúa con una gran deuda estudiantil, por lo que debe comenzar a hacer trabajos humildes como repartidor o camarero. Su familia no puede ayudarlo porque su padre murió y su madre es conserje y ya ha sacrificado mucho para darle una buena educación. Yeji no deja de enviar currículums a varias empresas, pero nunca logra obtener un trabajo a tiempo completo. Después de 7 años de trabajos a tiempo parcial, obtiene finalmente una entrevista en una gran empresa. Tai está impresionado por su currículum y Yeji sale de la reunión con grandes esperanzas. Sin embargo, pronto recibe una llamada de un amigo que lo informa que todo el dinero invertido en el negocio de otro amigo ha desaparecido porque el chico ha desaparecido. Yeji corre al apartamento del amigo y comienza a golpear la puerta, pero nadie responde. Como esos eran todos sus ahorros, Yeji se enfurece y comienza a golpear la puerta con un extintor hasta que cae de rodillas, presa de un ataque de nervios. Pocos momentos después, termina en la estación de policía por destrucción de propiedad privada, así que Yeji pide a los policías que arresten a su amigo. Sin embargo, no pueden hacer nada porque invertir en un negocio fallido no es ilegal. Por la noche, Yeji va a ver a su novia, Jisoo, que sale de un auto con un chico que le regala flores. Una vez que el hombre se ha ido, Yeji se acerca a ella, quien siente inmediatamente que él ha bebido. Ella menciona que este mes no ha logrado trabajar mucho y le da un sobre, pero él lo considera una limosna, y se da cuenta de que solo ha sido una carga. Pensando que su relación no irá a ninguna parte, Yeji la deja. Pocos momentos después, se dirige a su apartamento solo para descubrir que el propietario lo ha echado y se queda con el depósito para recuperar el alquiler atrasado. Todas las cosas de Yeji han sido dejadas a la intemperie, bajo la lluvia, por lo que debe mover tantas cosas como sea posible para protegerlas. Desafortunadamente, no hay mucho espacio y cuando llega la mañana, ha perdido muchas de sus cosas. Después de pasar la noche durmiendo en el suelo, Yeji recibe un mensaje de la empresa comunicándole que no ha pasado la entrevista. Después de tener otro colapso, Yeji decide que ya ha tenido suficiente y se suicida en medio de la ciudad, ignorando la llamada de su madre. La oscuridad toma el control por unos segundos y luego Yeji descubre que está en un avión privado. Cuando mira su reflejo, se asusta porque su rostro ha cambiado y en ese momento nota a la misteriosa señora sentada cerca. Ella tiene en la mano su carta de despedida, pero la quema mágicamente antes de quitarse las gafas de sol, revelando unos ojos rojos y brillantes. De repente, Yeji es transportado a una habitación aterradora, con una alta torre en medio de un mar rojo y demonios que intentan trepar. La mujer revela que ella es la muerte y que lo ha traído aquí para castigarlo porque se ha burlado de ella. Lo agarra por el cuello y lo arroja desde el borde, así que los monstruos intentan agarrarlo mientras cae. Hay muchas criaturas esperándolo en el agua, pero cuando se precipita, se despierta en el avión con el otro rostro. La muerte está ahí y explica que hará morir a Yeji otras 12 veces como castigo. Su alma entrará en los cuerpos de 12 personas que están en riesgo de muerte inminente, y él morirá independientemente de dónde termine. Sin embargo, si logra escapar de la muerte, se le permitirá conservar esa vida. A Yeji no le importan estas muertes, porque quiere acabar con todo. Pero después de que la muerte desaparece, el avión entra en una furiosa tormenta. Presa del pánico, Yeji se pone el chaleco salvavidas y se abrocha el cinturón de seguridad, mientras la asistente de vuelo viene a decirle que solo se trata de una turbulencia. El avión se estabiliza y la asistente de vuelo deja a Yeji solo. Aún confundido, comienza a mirar a su alrededor y se da cuenta de que está en el cuerpo de una persona muy rica. De repente, una piedra brillante entra en su mente, informándole de los detalles de la persona que está poseyendo. Este hombre es el director ejecutivo de la importante empresa a la que Yeji había postulado, y es rico desde siempre. Tai es su hermano mayor, y desde niños se han desafiado en todo, incluso en quién dirigiría la empresa. Sin embargo, su arduo trabajo le permitió obtener la aprobación de su padre y finalmente fue elegido para convertirse en el nuevo director ejecutivo. Yeji está muy satisfecho con este estilo de vida y decide mantenerlo, pero en ese momento un motor explota. El avión comienza a descender a gran velocidad y Yeji debe esquivar todos los muebles que se deslizan antes de volver a su asiento para abrocharse el cinturón. El piloto intenta controlar el avión sin éxito y el incendio se propaga, creando un agujero en el costado del avión que succiona al piloto y al asistente de vuelo. Yeji solo puede mirar mientras una explosión hace que todo el avión se incendie y muere quemado. Luego, Yeji se despierta en la habitación oscura, que ahora es austera con una inquietante puerta luminosa y un escritorio para la muerte. Sobre este escritorio, un reloj cuenta las vidas que le quedan a Yeji, mientras la muerte mete una bala en su pistola. Las almas de esos cuerpos ya están muertas, así que Yeji no está robando sus vidas, sino solo dando a los cuerpos una segunda oportunidad. Si no logra sobrevivir en todos, irá al infierno, y la muerte decide darle un adelanto. Agarra a Yeji y lo lleva detrás de la puerta, donde ve cosas indescriptibles. Cuando la muerte lo saca, Yeji tiene un colapso. Volviendo al principio, no entiende qué ha hecho para merecer el infierno.
Así que la muerte le dice que es culpable de haberla encontrado a ella antes de que ella pudiera encontrarlo a él. También le revela que, dependiendo de sus acciones, si sobrevive en uno de los 12 cuerpos, podrá evitar ir al infierno. Yegi decide intentar sobrevivir, y la muerte le dispara para mandarlo a la segunda vida. Se encuentra cayendo de un avión en un cuerpo con un traje protector, pero sin paracaídas. Mientras entra en pánico, ve a otros 3 hombres que saltan con él y que tienen cámaras. Un hombre lo agarra para ayudarlo, y en ese momento la piedra brillante entra en su mente. Este cuerpo pertenece a un adicto a la adrenalina, que ama los deportes extremos y que ha realizado muchos desafíos locos que le han valido 4 récords mundiales Guinness. Hoy está enfrentando un desafío, que consiste en lanzarse sin paracaídas desde miles de metros de altura para aterrizar en una red de seguridad. El evento será transmitido por la televisión nacional, y si lo logra, su patrocinador le dará 3.000 millones en efectivo. El recuerdo del patrocinador muestra a un chico jugando con un encendedor. La idea de este dinero le da ganas de completar el desafío, así que empuja al ayudante y comienza a caer a gran velocidad. El cuerpo ha perdido el alma original, pero ha mantenido las habilidades, así que Yegi se siente seguro e incluso emocionado. Cuando finalmente alcanza su destino, falla la red y aterriza en el suelo, muriendo al instante. Yegi aparece de nuevo en la habitación oscura, diciendo que no es justo ser considerado un pecador porque no le hizo daño a nadie cuando se suicidó. La muerte lo llama egoísta, porque no se da cuenta de que sí le hizo daño a la gente, y le dispara para mandarlo a la tercera vida. Pronto se despierta en el cuerpo de un adolescente en una escuela, y nota a un compañero de clase riéndose del video de la muerte del chico del paracaídas. Esto hace que Yegi se dé cuenta de que todas estas vidas pertenecen a la misma realidad. Piensa en golpearlo por esto, pero en ese momento la piedra brillante llega a su mente. Este adolescente perdió a su padre a la edad de 5 años y fue criado por su madre soltera, que trabaja duro para pagar sus necesidades. El chico quería enorgullecerla, pero odiaba ir a la escuela porque Ji-sang y sus amigos continúan atormentándolo con violencia, robos o bromas estúpidas. Sin embargo, nunca se lo dijo a su madre para no preocuparla. Al final, el chico siente como si la escuela se hubiera convertido en un infierno y sus atormentadores en demonios. Así que decidió suicidarse. Yegi se da cuenta de que para sobrevivir solo tiene que elegir no suicidarse. En ese momento, Ji-sang se le acerca y le recuerda que le lleve la leche antes de golpearlo. Yegi se niega a ser una víctima y lo persigue para derribarlo con una silla. Uno de los amigos de Ji-sang intenta detenerlo, pero Yegi lo somete rápidamente antes de empujar a Ji-sang contra la ventana, pidiéndole que se disculpe. De repente, alguien derriba a Yegi y es Tae-sok, un adolescente muy fuerte que lo domina inmediatamente y lo golpea. Luego, él y su amigo sujetan allí en el suelo para que Ji-sang pueda golpearlo, mientras los compañeros de clase observan atemorizados. En ese momento, llega el profesor y todos van a sus asientos. Pero después de la clase, Ji-sang y su pandilla capturan a Yegi para golpearlo de nuevo. Al final, incluso Tae-sok piensa que es demasiado y le pide a Ji-sang que se detenga, pero él continúa. Sin embargo, al final se detiene cuando ve a la chica que le gusta mirándolos. Más tarde, Yegi va a la casa del chico y se conmueve al ver las fotos y las notas de la madre del chico, que le hacen recordar a su propia madre. Ella le dejaba la cena y se iba a trabajar, lo que la cansaba mucho, y a veces Yegi iba a ayudarla. A su vez, cuando la madre del chico regresa a casa, nota que su hijo es más educado, y Yegi casi llora recordando de nuevo a su propia madre. Al día siguiente, Yegi se acerca a Tae-sok en el baño para preguntarle por qué se deja mandar por Ji-sang si es más fuerte. Así, Tae-sok explica que el verdadero jefe de la escuela es un estudiante del último año a quien pertenece la pandilla de Ji-sang. Si se enfrentan a Ji-sang, los chicos más grandes los golpearán. Más tarde, durante el almuerzo, Ji-sang golpea de nuevo a Yegi, así que él se venga arrojándole su plato de fideos sobre la cabeza. Mientras Yegi se aleja, Ji-sang ordena a Tae-sok que lo siga, pero Tae-sok se niega porque quiere almorzar. Le dice a Ji-sang que se lave y todos ríen, mientras un flashback revela que Yegi le dijo a Tae-sok que no interviniera porque tenía un plan. Ji-sang, humillado, va a pedir ayuda a los demás, y la pandilla llega a la clase lista para pelear. Sin embargo, cuando el líder ve que Ji-sang quiere que golpee a un chico debilucho, se enoja y llama a Ji-sang cobarde por no ser capaz de manejar a un niño. No quiere que su pandilla sea asociada con cobardes, así que agarra a Ji-sang y le dice que no se acerque más a ellos. Orgulloso de sí mismo, Yegi se burla de Ji-sang por su derrota, y cuando Ji-sang intenta golpearlo, Tae-sok lo golpea primero. Ahora, nadie en la escuela respeta más a Ji-sang. Y mientras sale corriendo del aula, descubre que la chica que le gusta está con el líder del último año. Por la noche, Yegi va a correr y casi es atropellado, pero afortunadamente el conductor se detiene justo a tiempo. Yegi no oye a Ji-sang acercándose por detrás y lo golpea con un ladrillo para hacerlo caer. Luego, lo golpea hasta matarlo. Yegi reaparece en la habitación oscura y le grita a la muerte, haciéndolo estrellarse contra la pared antes de pisotearle la cabeza y dispararle de nuevo para su cuarta vida. Yegi se despierta en el cuerpo de un rehén.
Un grupo de hombres peligrosos le arrojan agua en la cara y le preguntan dónde ha escondido a la chica y el dinero. Cuando no responde, amenazan con apuñalarle el ojo, así que él anuncia que hablará. Sin embargo, los recuerdos aún no han vuelto, y cuando pide un momento, los hombres lo amenazan con un martillo. Afortunadamente, la piedra brillante finalmente aparece y Jeggy descubre que el cuerpo pertenece a una organización criminal con clientes en todo el mundo. Trabajan como solucionadores, es decir, resuelven los problemas de los clientes por cualquier medio necesario, incluido el asesinato. Un día, se enamoró de la novia de su jefe, y cuando ella insinuó el deseo de huir de esta vida llena de crímenes y abusos, él propuso escapar juntos. Roba 10.000 millones de su jefe y los esconde en un lugar seguro, pero mientras se dirige a la cita con la mujer, es capturado por sus colegas. Dándose cuenta de que tiene las increíbles habilidades de este chico, Jeggy comienza a luchar contra todos, usando la silla como arma hasta que se rompe. Cuando esquiva un cuchillo que se acerca, hace que el hombre acuchille a su compañero, pero después del shock inicial, continúa luchando. Hay armas y herramientas en la pared, así que apaga la luz y toma la linterna para luchar con ventaja. Sigue una feroz batalla en la oscuridad, y uno tras otro, Jeggy mata a cada uno de los agentes. Después, Jeggy piensa que con las habilidades de este chico podría sobrevivir a cualquier cosa, así que debería recuperar el dinero. Recupera su teléfono e intenta huir, descubriendo que todo esto ha ocurrido en la parte trasera de un camión. Mientras Jeggy atraviesa la ciudad a toda velocidad, su jefe descubre que sus hombres han fallado y rastrea la ubicación de Jeggy a través de su celular. La ubicación luego se envía a todos los cazadores de la zona, prometiendo una jugosa recompensa si capturan a Jeggy. Bien pronto comienza una persecución a través del puente de la ciudad, y los agentes abren fuego contra Jeggy, que esquiva todo y se esconde detrás de un camión. Cuando logra aparecer detrás de los autos de los agentes, usa la moto para desarmar a un chico, luego comienza a conducir como un loco. El otro cazador falla los disparos y golpea en cambio los autos, provocando numerosos accidentes. También el camión que lo capturó aparece e intenta bloquear el puente, pero los autos se estrellan contra él y causan una explosión. Después de dejar el puente, también un grupo de motos y un auto de la policía comienzan a perseguirlo. Cuando está por llegar a una carretera peligrosa, Jeggy acelera y hace chocar un grupo de vehículos, bloqueando la carretera. Todavía hay algunos motociclistas que lo persiguen y otros autos enemigos que bloquean las calles, así que Jeggy entra en un centro comercial y acelera hasta que se encuentra en el centro, rodeado por los enemigos. En ese momento nota un ascensor, así que entra y cierra la puerta antes de que otra moto pueda golpearlo. Cuando llega al techo, da un gran salto y aterriza en una piscina de una fiesta, donde su teléfono deja de funcionar. Ahora el enemigo ya no puede rastrearlo. Luego, Jeggy va a encontrarse con la mujer en el muelle. Ella lo abraza inmediatamente y Jeggy percibe cuánto el chico la ama. Jeggy le dice dónde está el dinero y se dirige allí, pero de repente la mujer le dispara, revelando que este era su plan desde el principio. Una vez más, Jeggy se despierta en la habitación oscura, encontrando a la muerte riéndose de él. Sin embargo, no está preocupado porque no le dijo a la mujer la ubicación exacta del dinero, así que piensa recuperarlo en su próxima vida. Cuando la muerte le dispara, la quinta vida de Jeggy comienza en el reformatorio. Se encuentra en una celda minúscula y no puede evitar asustarse, pero afortunadamente llega un guardia que lo lleva a su verdadera celda. Durante el trayecto, los otros prisioneros lanzan una pelota contra la cerca como amenaza y lo miran de manera inquietante. En la celda, descubre que tiene compañeros de celda y aprende que será liberado en 4 días. También le dicen que en su celda hay un asesino psicópata, y Jeggy nota todas las obras de arte inquietantes y libros sobre análisis psicopático. En ese momento, el asesino psicópata es llevado adentro, y Jeggy se sorprende al ver que se trata de Ji-sang. Recordando su anterior muerte, Jeggy comienza a golpearlo, pero los otros prisioneros lo detienen. En ese momento, finalmente le llega a la mente la piedra brillante, y Jeggy descubre que el cuerpo pertenece a un luchador de MMA. La familia del chico estaba en problemas con una pandilla y necesitaba dinero, así que aceptó un trato. Si se culpaba de un accidente, después del proceso sería recompensado con 200 millones. Como tenía 18 años, en Corea todavía era menor de edad y el plan era ser liberado rápidamente con libertad condicional. Mientras cerraba el trato con el abogado, un hombre los observaba desde las sombras, jugando con un encendedor. El chico se entregó con una confesión falsa, pero desafortunadamente, durante el juicio, la mujer atropellada murió, así que el juez lo condenó a 2 años de prisión por homicidio culposo. Más tarde, cuando el abogado lo visitó en la cárcel, el chico pidió 2.000 billones para callar, o contaría todo. Otro recuerdo muestra a Jeggy la llegada de Ji-sang, y cómo este dijo una serie de cosas inquietantes pero estúpidas, como si estuviera fingiendo ser un psicópata para asustar a los demás y tener el control. Volviendo al presente, Jeggy comienza a reír cuando entiende que Ji-sang no es un psicópata, sino que está aquí porque mató al chico del instituto. Jeggy comienza a bofetear a Ji-sang y lo delata frente a los demás, contándoles la verdad. Ji-sang tiene demasiado miedo para nadar, y los otros compañeros de celda lo golpean para vengarse. Cuando salen al patio, también otros detenidos comienzan a molestar a Ji-sang, lo que Jeggy encuentra muy satisfactorio. Más tarde, el grupo toma clases de carpintería, y un prisionero dispara la cuchilla de su sierra hacia Jeggy, quien la esquiva justo a tiempo. La cuchilla termina rebotando en la pared y matando a otro chico. Jeggy grita pidiendo ayuda, y después de que los guardias se llevan al hombre herido, todos los demás prisioneros toman las herramientas y le dicen a Jeggy que el abogado lo quiere muerto.
Hot Hunk sale corriendo de inmediato por miedo a que se desate una pelea, y Yegi puede disfrutar de las increíbles habilidades de lucha del cuerpo, con golpes rápidos y precisos. Lucha contra todos los prisioneros simultáneamente, derribándolos uno por uno con una combinación de golpes y patadas, y utilizando cualquier objeto presente en ese momento. Hot Hunk regresa con una palanca, y Yegi entiende que quería ayudarlo, y decide hacerse amigo de él. Esa noche, Yegi encuentra a Ji-sang en el baño, afilando una herramienta para matarlo. Después de golpearlo, Yegi considera la idea de matarlo primero, pero eso lo llevaría a la cárcel. Decide en cambio traumatizar a Ji-sang diciendo que ve el fantasma del estudiante muerto, compartiendo detalles de su vida anterior que solo él conoce. Cuando dice que el fantasma lo perseguirá para siempre, Ji-sang termina mojándose los pantalones del miedo. Llega el día de la liberación de Yegi, quien antes de irse le da a Ji-sang un poco de leche, diciendo que se la mandó el fantasma. Afuera lo espera el abogado con el dinero, pero Yegi lo rechaza, diciendo que de ahora en adelante quiere vivir una vida honesta. Algún tiempo después, llega al muelle y encuentra el dinero que había escondido en la otra vida, sin saber que alguien lo está siguiendo. Ahora está listo para comenzar una nueva vida, así que alquila una habitación y descansa. Se despierta cuando siente a su madre tocarle la cara, pero resulta ser solo un sueño. En ese momento, suena el teléfono con una llamada de la madre de este cuerpo, así que Yegi, entre lágrimas, acepta ir a visitarla. Más tarde, en la estación de policía, Yegi divide el dinero en 2 bolsas y pone una en un casillero que será confiscado si no regresa después de 4 días. Cuando llega a su ciudad natal, Yegi es agredido por la espalda y apuñalado por un hombre anciano que resulta ser el padre de la víctima del accidente. Estaba furioso porque el asesino se había librado con solo 2 años debido a su edad, así que vino a buscarlo. Yegi se disculpa y le dice que no fue él, pero en ese momento oyen pasos y el hombre escapa. De repente, llega Hot Hunk y corre a ayudarlo para luego sacar un cuchillo. El día de la pelea, en realidad logró buscar un arma para matar a Yegi por la recompensa del abogado, pero cuando regresó ya todo había terminado, así que fingió ser un buen chico. Yegi intenta comprarlo, pero Hot Hunk no cree que tenga el dinero y lo apuñala varias veces. Pronto Yegi muere mientras el teléfono suena con una llamada. Una vez más, se despierta en la habitación oscura e intercambia solo unas pocas palabras con la muerte antes de ser nuevamente disparado. Con horror, descubre que su sexta vida comienza como un bebé. Comienza a llorar en medio de un restaurante, así que la madre se disculpa con todos y lo lleva al auto. Allí muestra su verdadero rostro, haciendo berrinches y gritándole al bebé porque es una molestia para ella. Como se encuentra en un cuerpo de recién nacido sin recuerdos, la piedra brillante nunca llega. La madre lleva al bebé a su casa y lo arroja con descuido sobre el sofá, donde es tomado delicadamente por el padre. Yegi piensa que el hombre es más amable, pero bien pronto también muestra su verdadero rostro, porque trae comida caducada, y cuando Yegi se niega a comerla, comienza a gritar y a insultarlo. En ese momento, llega un policía con un asistente social que ha recibido una denuncia sobre un potencial caso de abuso. Los dos entran e intentan revisar el cuerpo del bebé, pero el padre los interrumpe para mostrar su tarjeta de visita, que demuestra que él también es un asistente social del bienestar infantil. Los dos se disculpan por el malentendido y se van, así que la madre furiosa deja caer al bebé al suelo y lo mata con una almohada. Cuando aparece en la habitación oscura, la muerte explica que a veces ni siquiera los niños tienen una oportunidad, y que Yegi no debería dar la vida por sentada para luego dispararle de nuevo. La séptima vida de Yegi comienza fuera de la estación de tren, y usando su teléfono que tiene en el bolsillo, se da cuenta de que su casillero está a punto de caducar. Se precipita a la estación, chocando con un grupo de personas, y logra llegar a los casilleros antes de que los empleados los abran. Después de recuperar el dinero, Yegi ve su reflejo, y descubre que su nuevo rostro está en los anuncios de la estación. La piedra brillante llega a su mente, y descubre que está en el cuerpo de un modelo popular. La carrera de modelo ha sido fácil, gracias a su apariencia, y ahora tiene mucho dinero. Emocionado, Yegi se dirige a su nueva casa y descubre que es increíblemente lujosa, por lo que está ansioso por continuar con esta vida. También encuentra un periódico y descubre que los padres del bebé han sido capturados por el homicidio. También la muerte del luchador de MMA y los accidentes de tráfico causados por la persecución en moto son noticia, pero nadie sabe qué los provocó. Luego, recibe la llamada de un amigo que lo invita a una fiesta VIP y Yegi decide asistir. Bebe mucho porque está acostumbrado a hacerlo, pero el cuerpo del modelo termina emborrachándose más de lo previsto. Durante la fiesta, está sorprendido de ver a Tai, que ahora es el director ejecutivo gracias a la muerte de su hermano. A la mañana siguiente, Yegi duerme demasiado debido a los efectos de la resaca, así que el hermano que tiene en esta vida debe venir a despertarlo. El chico irá a Estados Unidos por una semana, y el modelo había prometido ocuparse de su bar, así que ahora Yegi tiene un nuevo trabajo que hacer. Durante su primer día de trabajo, Yegi piensa en cerrar ya el bar después de la partida del hermano. Sin embargo, cuando ve entrar a Jisoo, tiene un gran shock. Con la mirada asombrada, Yegi recuerda todos los momentos especiales pasados juntos y el día en que se conocieron, cuando el viento hizo volar los documentos de Jisoo y Yegi los encontró. Yegi está muy nervioso y le pregunta la orden a Jisoo a tal punto que le tiemblan las manos. Su hermano le explica que ella viene todos los días al trabajo y se queda hasta la hora de cierre, y que es una autora publicada.
Intrigado, Yegi busca su nombre en internet y descubre que ganó un concurso de escritura y obtuvo un contrato de publicación. Cuando recibió el premio, agradeció a su novio por haber creído siempre en ella. El sobre que había intentado mostrarle ese día no era un sobre con dinero, sino su premio. Sintiéndose culpable, Yegi se precipita a la librería para comprar el libro de Jisoo porque recuerda que ella había dicho que ponía sus experiencias personales en las historias. Leyendo la novela, descubre que muchos de los puntos de la historia corresponden a sus momentos juntos, como el día en que él estaba celoso de la colega de ella y se dijeron "te amo mutuamente". Mientras llora, Yegi ve que la librería vende la pluma de lujo que le había prometido regalarle algún día. La había comprado en secreto y le había grabado el nombre de ella, pero se perdió mientras movía las cosas bajo la lluvia. Más tarde, en el bar, llega el chico que había visto el otro día con las flores, con una mujer y una niña que llama a Jisoo tía. Sintiéndose un idiota, Yegi entiende que se trata del hermano de Jisoo y decide mantener abierto el bar toda la semana solo para ella. Al día siguiente, Yegi toma la orden de Jisoo con menos ansiedad y le regala un poco de pastel diciéndole que es fan de su libro. También finge tener una idea para una historia, contándole sobre la muerte y todas las vidas que ha vivido. Luego, Yegi le pide que firme su libro y queda impactado al ver que tiene la pluma grabada. Resulta que su madre recogió todas sus cosas después de su muerte y le dio a Jisoo la pluma después del funeral. En los días siguientes, Jisoo continúa yendo al café y Yegi se sienta con ella para charlar un poco. Una noche, Jisoo se pregunta por qué el protagonista de la historia nunca fue a visitar a su madre y Yegi responde que sería demasiado doloroso. Poco después de su partida, Yegi ve pasar autos de la policía y se entera de que un cliente habitual ha estado involucrado en un accidente. Pensando lo peor, Yegi corre a la calle y grita cuando ve sangre en la carretera, así que los policías deben detenerlo. En ese momento, ve a Jisoo entre la multitud y se calma. Jisoo se acerca para agradecerle por haberse preocupado tanto por ella, y le confiesa que sintió lo mismo cuando recibió la llamada por la muerte de su novio, a punto de tener un colapso en la recepción del hospital. Al día siguiente, Jisoo visita el lugar de descanso de Yegi y llora, diciendo que lo extraña, lo que es visto desde lejos por Yegi. Después de que ella se va, Yegi se atreve a acercarse a su tumba solo para encontrarse de repente con su madre. Fingiendo estar allí por otra persona, Yegi se va sin hablarle. La observa desde lejos y la ve limpiando la tumba, antes de correr al baño a llorar desconsoladamente. No pudiendo soportarlo, Yegi se derrumba. Más tarde, Yegi escribe una carta a la madre, haciéndose pasar por un amigo, diciendo que Yegi le dejó dinero después de su muerte. Va a su antigua casa y le deja la carta con la bolsa de dinero de la otra vida, huyendo rápidamente después de ver sus viejas fotos. En la calle, un letrero se desprende repentinamente de sus goznes y cae sobre Yegi, matándolo al instante, pero resulta ser solo un sueño. Al día siguiente, después de otra tarde de charlar con Jisoo, Yegi se ofrece a acompañarla a casa, recordando los viejos tiempos en que caminaban de la mano. Abrumado por las emociones, le confiesa finalmente toda la verdad, mientras algunos flashbacks muestran cómo los colegas de oficina de Jisoo se burlaban de ella porque salía con un camarero. Sin embargo, Jisoo les presentaba a Yegi con orgullo, no permitiendo que lo insultaran. Yegi se disculpa con Jisoo por haberla dejado, pero antes de que ella pueda reaccionar, son repentinamente atropellados por un auto de lujo. Jisoo muere al instante, pero Yegi está aún vivo y ve el rostro del conductor. Es Tai. Yegi entiende que es el hombre del encendedor y que estaba conectado con todas las vidas que ha vivido hasta ahora. En el auto está el abogado, pero al ver los cadáveres, escapa inmediatamente, y cuando Tai ve que Yegi todavía está vivo, se pone guantes para rematarlo. Pronto, Yegi se despierta en la habitación oscura y está tan furioso que se precipita a tomar la pistola de la muerte y le dispara en la cabeza. Si esta serie te ha gustado, escríbeme una serie que te gustaría ver en el próximo video. Suscríbete y deja también un like. Gracias por haber visto.